Haya Montaraces, buenas noches. En Acción Literaria Dunedain y en el mundo en general no somos muy amigos de esto de los días internacionales. A mí me gustan los aniversarios, las efemérides, las fechas con fuerza y significado. Que alguien decida que hoy es el Día Internacional de leer a Tolkien nos puede parecer hasta una risa. Tolkien debería ser leído cada día. Pero hoy, 25 de marzo, si estuviéramos en el calendario de la comarca, 25 de marzo del año 3019, fue cuando el anillo fue destruido y se libró la batalla final del bien contra el mal. Así que hoy, coincidencia de que sea tal día, y como nos han recordado nuestros amigos de la Asociación de Madrid, OCA, este último concilio final de la Biblioteca de Rivendell ya enlazará con esta gran fecha en la destrucción del anillo. Hoy entramos en la caída de Númenor, en el auge y caída posterior, en desgracia, del reino de Arnor y Gondor y los hechos de la Guerra del Anillo. Todo este camino nos ha llevado a los hechos que ya conocemos y en los cuales concluye la tercera edad y empieza la cuarta edad, que será la edad de los hombres. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Afrontamos el tramo final de este maravilloso libro, el Silmarillion, que no me canso de decir que quizás junto al Bhagavad Gita es mi libro favorito de la historia de la humanidad. Y afrontamos los dos últimos episodios, que son la caída de Númenor, que es como la caída de la Atlántida en la Tierra Media de Tolkien, y los acontecimientos vinculados a la Guerra del Anillo, a la Tercera Edad, a la forja del Anillo Único. Entonces, hay que recordar que el Silmarillion arranca con dos libros, La música de los Ainur, el Valekenta, donde se nos habla del origen, de la creación, de la emanación del mundo a partir del Dios Supremo, Eru Ilúvatar. Seguidamente viene el largo recorrido del Silmarillion propiamente dicho, que es en realidad la historia de los elfos, de las joyas malditas, de la maldición de los Noldor, toda la historia del Silmarillion con las historias transversales que incluye, ¿verdad? Beren y Lúthien o los hijos de Húrin. Y ahora ya llegamos al tramo final del libro, donde tenemos la caída de Númenor y la Guerra del Anillo. Vamos a ver, estas partes, la verdad es que, claro, vais a decir, oye, es que esto te lo he oído decir antes. Te he oído decir antes que esto que vamos a comentar ahora para ti es maravilloso y lo mejor del Silmarillion. Es que no sé qué me pasa, que hay determinados fragmentos que cuando los revisito me reenamoran como si los leyera por primera vez. Y eso me ha pasado con la caída de Númenor y con el tramo final de los Anillos de Poder. ¿Por qué? Porque no solo hay una belleza literaria, unas imágenes simbólicas y poéticas arrebatadoras, siempre por eso merece la pena leer este libro, porque hay grandeza literaria, sino porque en la historia de cómo cae la isla de Númenor, cómo es corrompida por Sauron, cómo corrompe a los más elevados de los hombres, que eran los habitantes de Númenor. ¿Cómo se produce todo esto? Es la triada magnífica de la teología para describir la acción del anticristo. Fijaos, la fase luciferina, la fase diabólica y la fase satánica. En la luciferina te ofrecen oscuridad disfrazada de luz. En la diabólica, a raíz de ese engaño, diábolos, separación, enfrentamiento. La sociedad se enfrenta. En la fase satánica es aniquilada. Bien, eso es precisamente la caída de Númenor. El proceso a través del cual se va a producir esta corrupción. Esta vía de lo luciferino, lo diabólico y lo satánico. Y la verdad es que a partir de aquí tengo aquí varios fragmentos que a lo mejor me gustaría leer, aunque solo sea para arrancar, y a ver si encuentro. No lo voy a encontrar ahora, maldita sea. Tengo un fragmento donde se escribe el proceso a través del cual se corrompen por el miedo a la muerte. Los habitantes de Númenor tienen miedo a la muerte y envidia de los Valar. No comprenden su destino humano, el destino mortal. Y a pesar de que alargan sus vidas, ese destino mortal les atormenta hasta el punto de que van a vender su alma al diablo, entre comillas, para intentar perseguir la inmortalidad. Y lo van a conseguir a través de Sauron,
y no van a conseguir la inmortalidad, lo único que van a conseguir es ofender a Dios, ofender a los Valar, blasfemar de una manera brutal intentando llegar a Valinor con sus barcos, y eso propiciará la caída de Númenor. Entonces creo que he hecho un pequeño spoiler ahora, maldita sea, no quería hacerlo, joder, ya lo he hecho, pero para empezar hablando entonces de la caída de Númenor, esta idea, lo luciferino, lo diabólico y lo satánico como la acción de Sauron en la isla bendecida, en Númenor. Pues con vuestro permiso, y repitiendo lo que muy bien comenta nuestro maestro, que es repetir un poco lo anterior, pero creo que se profundiza siempre en la acción del mal, porque hay este pequeño párrafo que comenta que Sauron se dejó llevar como prisionero, siendo encadenado en el gran castillo del mar, la nave del rey, y a base de astutas palabras que junto a su gran sabiduría satisfacían mucho al rey, se convirtió en el consejero personal de este. Llegó a tener tanto poder que hasta los nobles tenían que hablar primero con él antes de dirigirse a su rey, lo que llevó a muchos a pensar que era Sauron quien gobernaba. Esto es actual. Esto parece mentira, no sé si es el 2019, pero es el 2021. Y fijaros, esto simplemente quería mencionar. Bueno, es que él se deja apresar, no puede enfrentar para cuando los numenoreanos desembarcan en las tierras de Beleriand, son infinitamente poderosos. Sauron no puede hacerles frente. A pesar de que ya tiene conquistados territorios y se ha vuelto a armar, no puede hacerles frente. Entonces, de manera astuta, se entrega. Y mediante la palabra y el engaño les confunde. Y se aprovecha de las debilidades que se están anidando en los hombres para acrecentarlas y autodestruirles. Entonces dice, el miedo que tenían a la muerte era cada vez mayor y la retrasaban por cualquier medio que estuviera a su alcance. Y empezaron a construir grandes casas para los muertos, mientras que los hombres sabios trabajaban incesantemente tratando de descubrir el secreto de la recuperación de la vida, o al menos la prolongación de los días de los hombres. No obstante, solo alcanzaron el arte de preservar incorrupta la carne muerta y llenaron toda la tierra de tumbas silenciosas en las que la idea de la muerte se confundía con la oscuridad. Pero los que vivían se volcaban con mayor ansia al placer y a las fiestas. Siempre codiciaban más riquezas y bienes. Y después de los días de Tar Arcalimón, que es el rey que se corrompe, dice, la ofrenda de las primicias a Eru fue desatendida y los hombres iban rara vez al santuario en las alturas del Meneltarma, en medio de la tierra. En medio de la isla está esa montaña consagrada al dios supremo, Eru Ilúvatar. El dios supremo es olvidado y ellos empiezan a practicar un culto a una inmortalidad contra natura, ajena a la naturaleza humana. Y Sauron es el que les va a corromper en esa dirección, porque incluso en otro fragmento, que a ver si lo encuentro ahora, dice, porque ahora que Sauron tenía cerca los oídos de los hombres, contradecía con muchos argumentos todo lo que habían enseñado los Valar, e hizo que los hombres, los Valar son los dioses, e hizo que los hombres pensaran que en el mundo, en el este, y aún también en el oeste, había muchos mares y muchas tierras no conquistadas aún, en las que abundaban las riquezas. Y si llegaban por fin al extremo de esas tierras, encontrarían más allá la antigua oscuridad, y de ella se hizo el mundo, porque solo la oscuridad es digna de veneración, y el Señor oscuro puede hacer otros mundos todavía, con dones para aquellos que lo sirven, de modo que el acrecentamiento de su poder no tendrá fin. El Señor oscuro directamente les está llevando ya al culto al diablo, fíjate. Dice, de la oscuridad se hizo todo. Entonces el rey Ar-Pharazôn preguntó, ¿quién es el Señor oscuro? Entonces, tras las puertas cerradas, Sauron le habló al rey y mintió diciendo, es aquel cuyo nombre no se pronuncia, porque los Valar os han engañado, proponiendo el nombre de Eru, un fantasma concebido en la locura de sus corazones, con el fin de encadenar a los hombres y obligarlos a que los sirvan, porque ellos mismos son el oráculo de Eru, que solo habla cuando ellos quieren. Pero el verdadero Señor prevalecerá y os liberará de este fantasma, y su nombre es Melkor, Señor de todos, dador de libertad. Él os hará más fuertes todavía que los Valar. Madre mía,
Es que directamente hablar con un emisario de Satanás. El Señor oscuro os hará libres. Todo se hizo de la oscuridad. El Dios ese del que os hablan es un fantasma, no existe. Lo utilizan los Valar para someteros. La libertad pasa por enfrentarse a los bienaventurados, a los Valar. La plenitud pasa por renunciar a tu destino humano que implica muerte y aspirar a una muerte contra natura. Entonces, en la historia de la caída de Númenor, lo que tenemos es las tres fases. Es que además, yo no sé si es aposta o entiendo que no. Lo bien que lo recoge el libro, lo habéis leído. La fase luciferina, la fase diabólica y la fase satánica. Porque, ojo, esto que acabo de leer implica que los habitantes de Númenor se van a dividir en dos. Los que se ponen del lado de Sauron y quieren arrasar la tierra de los Valar y entrar ahí con sus barcos y hacerse inmortales, y los que siguen teniendo, como se dice en castellano, temor de Dios. Y están sospechosos de que eso va a acabar mal y se preparan para escapar de la isla porque algo malo va a ocurrir el día que se pretenda conquistar la tierra sagrada de los Valar. Pero yo es que quiero destacar una cosa, que el primer párrafo que has leído aún no había llegado ni siquiera Sauron a la isla y ni siquiera era poderoso. El primer párrafo que has leído era ya la semilla dentro de los hombres de esa corrupción, porque ya en principio, aunque Morgoth está expulsado, siguen ahí sus esbirros y sigue su voluntad, como dice al principio del libro, o sea, al principio del capítulo. O sea, aunque Morgoth ha sido expulsado, la voluntad de Morgoth sigue actuando en el mundo. Tú te refieres a que el miedo a la muerte es anterior a la llegada de Sauron a Númenor, ¿verdad? Sí, Sauron la degeneración es por el temor a la muerte, ya la tienen. Esa semilla la crea Melkor cuando se cree que les ha hablado antes de que nazcan. Acordaros. Sí. Sauron lo único que hace es potenciarla, es sacarla a flote. Incluso al principio hay una cosa que os habéis dejado que a mí me encanta, que son dos líneas, que es porque en aquellos días Valinor aún estaba en el mundo visible e Ilúvatar permitía que los Valar tuvieran en la Tierra una residencia segura. Sí. Un monumento a lo que podría haber sido si Morgoth no hubiese arrojado una sombra sobre el mundo. Claro, porque hay que decir que tras la caída de Númenor, realmente las posibilidades de conexión directa, verdadera, con el plano de lo sagrado, de lo bendecido, estaban ahí. Sí. Valinor seguía en el mundo, los Valar seguían en el mundo. Todavía quedaba un resquicio de lo que podía haber sido el mundo si no hubiera sido corrompido por el egocentrismo y la maldad de Melkor y todo lo que vino después. Sí. Entonces, es tras la caída de Númenor que el mundo se cierra y se vuelve circular y ya no se puede escapar de él. Por mucho que navegues, acabas volviendo en todo caso a tu propia casa. La posibilidad de cruzar al otro lado, aún más allá bendecido, aún más allá bienaventurado, se pierde. De hecho, lo que se viene a decir es que lo que existe es un camino recto, entre comillas lo pone el autor, camino recto, que es como un camino secreto, que solo algunos a veces encuentran y son capaces de salir del plano material para llegar al plano metafísico donde están los Valar. Pero entonces los Valar todavía estaban en la Tierra, se puede decir que había un paraíso terrenal accesible. El paraíso terrenal accesible se pierde definitivamente tras el hundimiento de Númenor. Hay que recordar que antes de la aparición de la isla, lo vimos en el capítulo anterior, los Valar destrozan a Melkor, le expulsan más allá del último círculo de oscuridad. En teoría el mundo ha quedado salvado de las maldades de Melkor, pero no es así, porque ha quedado sembrada esa oscuridad y vuelve a aparecer en Sauron. De hecho, creo que Sauron lo explica, es en la otra parte, en el siguiente capítulo, dice: cuando la fortaleza de Morgoth fue destruida y Morgoth fue vencido, dice, Sauron se atavió otra vez con lúcidos colores, prometió obediencia a Engwe, heraldo de Manwë. Manwë sabemos que es el Valar más poderoso, y abjuró de todo el mal que había hecho. Y dicen algunos que en un principio no lo hizo con falsedad, y que en verdad estaba arrepentido, aunque solo por miedo, perturbado por la caída de Morgoth y la gran cólera de los señores de Occidente. O sea, el propio Sauron, una vez su señor ha sido expulsado, está asustado de decir, ostras, los Valar lo poderosos que son. Pero ojo, dice, Engwe, que es emisario de Manwë, del Valar, dice, no tenía poder para perdonar a quienes no eran sus pares, y mandó a Sauron que volviera a Man, a la tierra bendecida, a Valinor, para allí ser juzgado por Manwë. Entonces Sauron se avergonzó y no quería regresar humillado y aceptar quizá de los Valar una sentencia de larga servidumbre, como prueba de buena fe, porque había tenido mucho poder bajo Morgoth. Por tanto, cuando Eowyn partió, él se escondió en la Tierra Media y recayó en el mal,
porque las ligaduras con que Morgoth lo había atado eran muy fuertes. Es decir, Sauron tuvo un pequeño momento de redención. Pequeño momento. Y entonces los Valar le dijeron, tienes que venir a Man, a la tierra bendecida, y ahí ser juzgado y asumir tu condena y tu muestra de buena fe, hacerla realidad. Pero por vergüenza y orgullo se escapó. Y por escaparse recayó en los lazos oscuros que Morgoth le había hecho en el corazón. Le faltó humildad. Humildad para aceptar lo corrompido que estaba. Y lo que le pasó es que entonces se corrompió del todo. Y bueno, sabemos que en el siguiente capítulo, a la caída de Númenor, cuando se habla de los anillos de poder, es cuando él ya se esconde por las tierras de Beleriand, la futura Tierra Media, y va preparándolo todo para conquistarlo, y es cuando los habitantes de Númenor van a por él, le cogen preso y le llevan a la isla. Lo que no saben es que están metiendo el caballo de Troya, porque esos hombres de Númenor ya están débiles, ya empiezan a tener actitudes puramente materialistas, están temerosos de la muerte, y entonces la acción luciferina de Sauron les va a corromper. Y el resultado va a ser que los Valar van a actuar otra vez y en este caso arrasan con la isla, se hunde como se hunde la Atlántida, cambian las tierras de Beleriand y aparece la Tierra Media propiamente dicha como la conocemos en El Señor de los Anillos, que ahora hablaremos también de ello. Pero más sobre la caída de Númenor, que tengáis que comentar. A mí me parece muy interesante cuando el propio Sauron no recordaba el poder de los Valar, le sale mal la jugada, porque pensaba, bueno, van a hacer esto, tal, no sé qué, pero claro, al final dice, uy, el que he desatado. Fijaros dos cosas importantes. Igual que hizo el maestro Melkor con los elfos, cara bonita, rostro parecer luz, es el camino que toma con los humanos Sauron, porque intenta hacer lo mismo. Y acordaros en el momento en el cual ya está tan subido en su propia gloria en Númenor, en el cual hasta prohíbe, porque dice, al principio la gente no subía a adorar a Eru, pero porque pasaba, es decir, la gente se va olvidando, como ahora, la gente se olvida de Dios, pero luego ya directamente tienen los huevos de prohibirlo. Lo prohíbe, es correcto, sí. Ya está tan subido, lo prohíbe y todo, ¿no? El proceso es el mismo. También fijaros una cosa que es importante. Para mí, el gran último acto mágico de magia en la Tierra Media, que aunque sea un mundo de fantasía, no tiene mucha magia. En el Señor de los Anillos no hay magia. Es la caída de Númenor, el arrase de Númenor y el crear una nueva tierra. A partir de ahí, fijaros que ya en todo lo que sería la tercera edad y lo que es la Guerra del Anillo, magia hay poca. Hay fantasía, pero dragones queda uno, Balrogs queda uno. Claro, los claro, magos exacto. Son gente rarísima. Es decir, la Tierra Media es una tierra la cual está perdiendo su magia, su conexión con lo divino, que aquí es parte de la magia. Fijaros, el gran mago Gandalf es un mago de consejos. Pero magia, le prende fuego 4 piñas. En la Tierra Media que conocemos en El Señor de los Anillos, hay memoria y eco de una época donde lo divino estaba más presente en el mundo, que es la edad que se cuenta en el Silmarillion, la primera, la segunda edad. Pero es en El Señor de los Anillos que todo eso ya está en decadencia. De hecho, como tú has dicho, queda un dragón, queda un Balrog. Sí. Los elfos están marchando de la Tierra Media. Los hombres están corrompidos y acabados. La grandeza de los hombres es nula. Luego tienes los magos que quedan, que están como medio peleados, el otro corrompido, Radagast pasando de todo. Es un poco eso, ¿no? El gran último acto divino o mágico de la Tierra Media es los Valar arrasando Númenor. A partir de ahí la magia va muriendo. Es un mundo en el cual la magia está desapareciendo totalmente. Fíjate que has dicho que Sauron había olvidado el poder de los Valar y cuando los Valar arrasan la isla, es una isla entera que se hunde con sus habitantes. Solo escapan unos pocos que se han mantenido respetuosos de Dios, de Eru, y que no han querido corromperse y son los que escapan antes del hundimiento. Dice, el mismo Sauron sintió gran temor ante la ira de los Valar y el hado que Eru había impuesto a la tierra y al mar. No había imaginado nada semejante, pues solo había esperado la muerte de los númenoreanos y la derrota de su orgulloso rey. Y Sauron, sentado en la silla negra en medio del templo, había reído cuando oyó las trompetas del rey Ar-Pharazôn que llamaban al combate. Y otra vez había reído cuando oyó el trueno de la tormenta. Y una tercera vez, mientras reía, pensando en lo que haría en el mundo ahora que se había desembarazado de los Edain, de los hombres de Númenor. Pero fue sorprendido bruscamente
y el asiento y el templo cayeron al abismo. Pero Sauron no era de carne mortal, y aunque había sido despojado de la forma en que hiciera tanto daño, de modo ya que nunca podría volver a lucir una hermosa figura ante los ojos de los hombres, su espíritu se alzó desde las profundidades y pasó como una sombra y un viento negro sobre el mar, y llegó de vuelta a la Tierra Media y a Mordor. Es decir, él está en el templo que se ha hecho construir de artes negras, contrario a la montaña sagrada de Dios, de Eru, y él se está riendo. Está diciendo, bueno, me he deshecho de los númenoreanos, morirán en las tierras de los Valar y yo me quedaré con la Tierra Media. No sabía que los Valar podían venir y arrasar el mundo y arrasar la isla. Y él mismo cae al abismo. Lo que pasa es que, bueno, como es un Maiar, no puede morir así como así, y sale como una sombra negra y vuelve a Mordor, donde dice, se instaló de nuevo en Barad-dûr. Se puso el gran anillo y vivió allí, oscuro y silencioso, hasta que se dio a sí mismo una nueva forma, una nueva imagen visible de malicia y odio. Y el ojo de Sauron el Terrible, pocos podrían soportarlo. Esto, en realidad, sabéis que al leer los dos capítulos, para quien nos vea, en realidad se solapan. Parte de la historia que se cuenta en la caída de Númenor se cuenta en el siguiente capítulo, que es el de la Guerra del Anillo. Porque él está forjando los anillos, ha corrompido ya a los 9 hombres, a los que serán los Nazgûl, que si queréis vamos hablando ya también de ese capítulo. ¿O queréis comentar algo más de Númenor? Sí, yo quiero comentar más cosas de Númenor. Es que en Númenor también, al principio incluso hay una discusión entre un emisario de los Valar y un rey, y es muy interesante porque es también lo que ya hablamos en la llegada de los hombres, que es, los Eldar decís que no son castigados, y ni siquiera los que se rebelaron mueren. Pero eso no es más que ellos recompensan ni castigo, sino cumplimiento de lo que son. No pueden escapar y están sujetos a este mundo para no abandonarlo jamás. Mientras dure, pues tienen su propia vida. De modo que vosotros escapáis y abandonáis del mundo y no estáis sujetos a él, con esperanza o con fatiga. ¿Quién por lo tanto tiene que envidiar a quién? ¿Los humanos a los Eldar o los Eldar a los humanos? Qué bien dicho. Esa sí es la queja que hacen, es verdad, no lo recordaba, es la queja que hacen los habitantes de Númenor a un enviado de los Valar, como diciendo, ¿por qué nosotros morimos? Sí, sí. Y los Eldar, los elfos no mueren. Y le dice, ojo, ¿quién tiene el don? Claro. ¿La inmortalidad de quien está atado al mundo y su destino es el del mundo? ¿O el que tiene una esencia que trasciende el mundo y no está atado al destino del mundo? Claro, es el don de los hombres. Recordar que en el Silmarillion, en la primera, o no sé en qué, en uno de los vídeos o de los audios que hemos grabado de este tema, Tolkien decía que la muerte, la mortalidad era el don de los hombres y que los elfos llegan a envidiarlo. Porque como dijo nuestro compañero, en uno de los días dijo, el hombre tiene que quemar su vida, se tiene que inmolar. Su tiempo es corto. Si no se inmola, desperdicia su vida, ¿no? Los elfos pueden languidecer. Pero fijaros que en alguna de las partes, ahora no recuerdo quién, no sé decir nombres, no sé quién, dice, oye, yo quiero ir a combatir con mi pueblo porque mi vida no es tan larga como las tuyas. Es decir, para un elfo, pasarse 50 años en un sitio es un fin de semana. En cambio, un humano en Gondolin, sin poder ir a combatir con los suyos durante 50 años, es la mitad de su vida. Aún un gran humano que hubiera vivido 300 años como los grandes reyes. Da igual. No recuerdo mal, era Al final es un poco también como la conversación de Elrond con Arwen, ¿no? Sí, exacto. Por largos que sean sus días, te parecerán cortos y luego la amargura te consumirá. Así que decide ser humana o elfo. Porque es importante, es decir, sé humana para poder vivir como él y que no se te coma la amargura. Y también es verdad una cosa, a dónde van los humanos no lo sabemos. Como no sabemos a dónde van, a lo mejor es que luego tienen otra vida. En cambio los elfos no, los elfos tenemos claro lo que pasa con ellos. Claro, los elfos están vinculados al mundo. Aquí yo creo que hay una especie de neopaganismo en Tolkien, porque los elfos me recuerdan al universo férico, al mundo del Side, de la tradición celta, de la tradición pagana, los cuentos de hadas, ¿no? La idea de que en la tradición pagana, sobre todo céltico-germánica, entre comillas, el elfo, lo feérico, las hadas, no pueden trascender. No pueden subir a los cielos, no pueden llegar al estado angelical, no pueden llegar al estado de la beatitud celestial. Están unidos al mundo y surgen del mundo y desaparecen con el mundo. Son espíritus vinculados al alma del mundo, al anima mundi. Mientras que el hombre hay algo que no es de la tierra y que está llamado a volver a su origen en el cielo. Entonces, la inmortalidad de los elfos en el Silmarillion, en el ciclo de Tolkien, está bien traída. Creo que es acorde
a lo que sería una ortodoxia en la creencia pagana europea del ser férico de la naturaleza que está vinculado al mundo. Pero el hombre no. Es que el hombre es el que tiene el don de Ilúvatar. El don de Ilúvatar es la muerte, pero porque hay una vida superior a la que se puede dar en la Tierra Media. Me parece que esa es la clave. Entonces, como hemos dicho otras veces, la profundidad teológica que se puede extraer y simbólica del Silmarillion en general, de la obra de Tolkien, es tremenda. Es verdad que el Silmarillion es como más evidente, porque la Tierra Media es más novela con acontecimientos, y aquí el Silmarillion no es exactamente una novela, ya lo hemos visto, no es exactamente una novela, es algo más, ¿no? Es casi como una especie de mitología narrada. Entonces, es aquí donde se pueden encontrar más esas perlas de riqueza teológica o de trasfondo teológico. Pues luego también podemos hablar de los numenorianos del cambio de rol. Al principio son mentores y viajan al este a ayudar a los humanos de allí y les dan su conocimiento, su sabiduría, y luego gracias a Sauron, bueno, gracias al rey que luego apresar a Sauron, vuelven ya como conquistadores. Vuelven a someter a los pueblos de la Tierra Media. Primero van como españoles conquistadores y luego van como sajones protestantes. Y luego como ingleses, claro. Bien dicho, bien dicho. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando Sauron ya... o sea, cuando van a por Sauron, los hombres de Númenor dicen que hay un poder en Beleriand, en la Tierra Media, que es el Señor Oscuro, que está esclavizando a los otros hombres, vamos a por él. Cuando los hombres de Númenor desembarcan para conquistar a Sauron y hacerse con él, Sauron no puede hacerles frente. Pero para cuando eso ocurre y Sauron se entrega, esos hombres tan fuertes y tan poderosos que no puede luchar con ellos ya están debilitados. Ya tienen miedo a la muerte, que lo has mencionado tú antes. Ya tienen miedo a la muerte, y lo has mencionado ahora, ya están no ayudando a los otros hombres, sino esclavizándolos, sometiéndolos y explotándolos. Es decir, en Númenor ya se ha manifestado la debilidad. Y se ha manifestado con el miedo a la muerte y con una especie de ansia de poder, de machacar y dominar a otros hombres, y no de hacerles sabios y fuertes como son los habitantes de Númenor. Entonces esos son rasgos ya de debilidad, y Sauron lo ve. Sauron dice, es que yo aquí a estos señores les puedo corromper. Si están asustados de la muerte, si no entienden el destino humano, y encima no entienden qué cosa es su poder, porque lo utilizan para esclavizar a los otros, ya son casi míos. Y entonces cuando se le llevan a la isla, él llega y dice, tranquilos que os voy a corromper, y les corrompe total. Claro, la idea que cuando lees La caída de Númenor, es decir, la civilización occidental lleva vendida al espíritu luciferino 300 años por lo menos. Llevamos 3 siglos de vía luciferina. Bueno, yo creo que estamos en la diabólica, en la que nos peleamos entre nosotros, y ahora ya quedará la satánica, que es la de la destrucción. A ver, las 3 fases del reino del anticristo. Yo me imagino a Sauron cuando lo típico, ¿no? Lo llevan ahí a Númenor y tal, ella sabiendo por qué quiere ir, ¿no? Lo llevan ahí tal, no sé qué, y de golpe levantando la mano y diciendo, perdonen, señores numerianos, tengo algo que decirles. La siguiente imagen es todos adorándole. Es como si fuera una película fundido a negro, todos adorándole. Señores, tengo algo que contarles, tengo una historia que les va a interesar. Cataclasca. O sea, los tíos se meten al enemigo en casa y les empieza a calentar la oreja. Y en 4 días es el amo del cotarro. Pero pues, esos numerianos ya estaban con la mierda a los talones. Total. Y Sauron solo sube el nivel de mierda. Punto. Lo has mencionado tú antes. Recordar, creo que fue en el segundo concilio, en el tercero, cuando Melkor, padre de Sauron, el verdadero Lucifer, es el verdadero Lucifer. Hay que recordar que Sauron solo es un discípulo de Melkor. La primera vez que es derrotado, se le lleva encadenado a Valinor, recordarlo. Y hay a quien corrompe, a los elfos, recordar, y hace también tener vestiduras de hombre sabio, de hombre bondadoso, les ofrece la paz, el amor, pero donde él dice paz, dice guerra, y donde dice amor, en realidad dice odio. Ofrecer luz, ofrecer oscuridad disfrazada de luz. Decir mentira para fingir verdad. O sea, es la imagen luciferina por excelencia. La ha hecho Melkor en los orígenes, en Valinor, corrompiendo a los elfos. La hace mucho tiempo después, y de una manera muy bien narrada en este capítulo, en la caída de Númenor, cómo se produce la corrupción luciferina en la caída de Númenor. Es que claro, o sea, es el materialismo. O sea, los númenóreanos sí eran fuertes y tenían construcciones poderosas, pero les faltaba el espíritu.
ahí les vino el miedo. Claro. El miedo a la muerte y no saber para qué es el poder es lo que les corrompe y les prepara para que luego Sauron llegue allí y diga, uy, chicos, si os tengo ya en el bolsillo. Claro. Y claro, les llega, bueno, lo que he leído antes, ¿no? Cuando le dicen, no, si el verdadero Dios es el Dios de la oscuridad. Sí, sí. Si el Dios ese que rezáis, Eru, es una fantasmagoría. Os han engañado con esa fantasmagoría. La verdadera libertad está en tomar la tierra entera con la fuerza y conquistar la isla de los Valar. Los Valar solo son personas poderosas a las que se puede vencer si tú eres más poderoso. Cuando resulta que los Valar no son simplemente personas más poderosas, son los poderes mismos de Eru y Ilúvatar en el mundo. Y todo poder no tiene que ser sino continuación o paladín de ese poder de los Valar. Entonces, claro, como lo hemos mencionado muchas veces en estos concilios, el mal es incapaz de crear nada, solo puede corromper. Melkor solo corrompe. Los dragones, los Balrog, los orcos, son cosas previas que él corrompe y arrastra a la oscuridad. Y de nuevo, la acción que hace Melkor cuando corrompe a elfos en Valinor es corrupción, como Sauron hace corrupción en la caída de Númenor. Y como la va a hacer con los anillos de poder. Cuando él fabrica el anillo, dice, ya en el siguiente capítulo, los elfos hicieron muchos anillos, pero Sauron hizo en secreto un anillo único para gobernar a todos los otros, cuyos poderes estarían atados a él, sujetos por completo a él y durarían mientras él durase. Y mientras llevaba el anillo único era capaz de ver todo lo que se hacía por medio de los anillos menores y podía leer y gobernar los pensamientos mismos de quienes los llevaban. Y al hilo de esto, entregan 9 anillos a los hombres, 9 anillos a los 9 reyes humanos. Y dice, los que llevaron los 9 anillos alcanzaron gran poder en su época, reyes, hechiceros y guerreros de antaño. Ganaron riqueza y gloria, aunque solo daño resultó. Parecía que para ellos la vida no tenía término, pero se les hacía insoportable. Podían andar, si así lo querían, sin que nadie de este mundo bajo el sol llegara a descubrirlos, y podían ver cosas en mundos invisibles para los hombres mortales, pero con no poca frecuencia veían solo los fantasmas y las ilusiones que Sauron les imponía. El conocimiento que ellos querían obtener a través del anillo del mundo invisible no era más que la ilusión y las fantasmagorías de Sauron. Dice, y tarde o temprano, de acuerdo con la fortaleza original de cada uno y con la buena o mala voluntad que habían tenido desde el principio, iban cayendo bajo el dominio del anillo que llevaban y bajo la servidumbre del único, que era propiedad de Sauron. Y finalmente se volvieron para siempre invisibles, salvo para el que llevaba el anillo regente, y entraron en el reino de las sombras. Eran los Nazgûl, los espectros del anillo. 9 reyes, 9 hombres, poderosos, sabios y fuertes, corrompidos de nuevo a través de Sauron y ese artilugio tecnológico que son los anillos, es la tecnología diabólica de Sauron. Venga, os dejo hablar, que siempre estoy aquí soltando yo mi chorro. Y hay que recordar que se vuelve a repetir la historia. O sea, ¿quién fabrica los anillos? Celebrimbor, que es el nieto de Fëanor. Exacto, ¿sí? De la misma manera que Fëanor hace los Silmarils, ahora Celebrimbor hace los anillos. ¿Y Sauron qué hace? Busca una manera de joderle y dominarlos a todos. Y forja el anillo único. Cuando se llegan a utilizarlos, se los exige. Dice, no, pues dámelos a mí. Son míos. Sí, se los pide. Pero oye, también pensar una cosa. Eran tan poderosos estos anillos que Sauron, para poder crear un anillo que los pueda gobernar, pone parte de su poder en el anillo. Y eso en verdad es su condena, porque es la manera que hay de matarlo. A Sauron, Sauron no se lo hubiera podido matar de ninguna manera, como no lo han podido matar ni los Valar ni nadie. Pero en cambio, al poner parte de su poder en un anillo, destruyendo el anillo, lo destruyes a él. No, es la soberbia. La palabra que yo encuentro más adecuada es la soberbia total, que dice yo, uno mi destino a este anillo. Y entonces es ahí donde esta soberbia le lleva al final a la muerte y la desaparición. Claro, yo creo que lo ha explicado muy bien. Él dice, o sea, lo has explicado hace un momento cuando has dicho, él pone parte de sí mismo en el anillo. En realidad no se le podía matar. Habéis visto que incluso se hunde la isla de Númenor y su espíritu oscuro se vuelve a reformular en la Tierra Media y vuelve a aparecer con una forma horrible. No vuelve a ser ya hermoso ni a engañar a nadie.
pero se vuelve a reformular. Y incluso ya cuando es derrotado en la batalla al pie del Monte del Destino, cuando se le corta el dedo y el anillo pasa a Isildur, luego aparecerá como el ojo sin párpado, pero él no puede, no se le derrota así como así. Si es que el tío no hay manera de matarlo, pero cuando se flipa tanto que pone parte de su poder en el anillo, fijaros, el anillo se pierde, pero él no muere. Pero a la que destruyes el anillo, él muere. Su propio ego lo mata. Lo que pasa es que el anillo tiene una doble función, entiendo, para Sauron. El anillo le permite dominar y machacar al mundo, porque cualquiera que se acerque al anillo o a alguno de los anillos obedientes queda esclavizado. Por otro lado, como el anillo es parte de él, si el anillo vuelve a él, multiplica su poder. Sí. Es decir, él tiene asegurado que por mucho que sea derrotado, mientras el anillo del Six exista, él puede volver al punto de máxima plenitud, porque su poder lo ha dividido y lo puede... Es como si se hubiera dado a sí mismo un segundo ser que le permite sobrevivir a todo y cuando se reencuentran, crecer en poder. Pero es su condena, porque es lo que le prepara para tener su talón de Aquiles. A Davy Jones, ¿no? Al holandés errante, tú a él no lo puedes matar de ninguna manera, porque tiene el corazón escondido y no lo puedes matar, pero en cambio, sin nada, puedes coger el corazón, apuñalarlo y matas a Davy Jones. Es lo mismo. Es lo mismo que a Davy Jones. Es que hay dos cosas. La primera es que Sauron, claro, él está confiado en que el anillo no va a ser destruido. Porque cuando el anillo cae en manos de cualquiera, el anillo siempre busca volver a él y el que la usa no quiere destruirlo, quiere usarlo para sus propios fines y acaba corrompido. Y luego está también, claro, que es lo que estamos hablando, que se ha hablado de todos los capítulos, que es el espíritu sobre la materia. Sauron se fía en la materia sobre el espíritu, pensando que mientras haya algo material físico ahí, él seguirá vivo. Lo que no cuenta que la materia se puede destruir, mientras que el espíritu no. Las dos cosas son correctas. Hay una especie de materialismo en Sauron que aparece ya en los elfos cuando forjan las joyas de los Silmarils, que por supuesto se da en la corrupción de Saruman, y es la tecnología, como si fuera el poder verdadero. Entonces él diseña una tecnología malévola, que es la tecnología del anillo, en la que se pone el mismo. Obviamente es una magia. ¿Por qué? Porque tiene todo el elemento mágico de que el anillo te manipula, te sobredimensiona el ego, se apodera de ti. Pero al fin y al cabo es un elemento material en el cual él pone su esperanza. Primer error. Y luego es muy importante, yo esto lo he subrayado en el libro que publiqué, El poder del mito, cuando hablo de los hobbits, él comete el error de creer que no va a haber nadie capaz de llevar el anillo a la grieta del destino y destruirlo. Está tan convencido de su maldad, de la debilidad de los demás, del poder del ego y la soberbia que dice, mientras el anillo exista, yo existo. Me podéis vencer 1000 veces, pero mientras el anillo exista, yo existo. Y como el anillo, quien lo encuentre, no lo va a poder destruir y me lo va a traer de un modo u otro, voy a poder siempre volver a la carga. Claro, no contaba con los hobbits. Entonces dice, en el capítulo que estamos ya un poco hablando de los anillos de poder, el propio Gandalf había dicho que cuando los sabios fallan, donde los sabios fracasan, la ayuda puede llegar de los más débiles. Fijaos qué frase más de tradición cristiana: la misericordia, la caridad, la humildad. Nunca se habla de esto. Misericordia, caridad, humildad. Entonces, donde fracasan los sabios, la ayuda puede llegar de los más débiles. Porque, como se oyó en muchos cantos desde entonces, fueron la gente pequeña, los hobbits, los habitantes de las laderas y los prados, quienes trajeron la liberación. Porque Frodo el Mediano, se dice, portó la carga a pedido de Gandalf, y con un solo sirviente atravesó peligros y oscuridad, y a pesar de Sauron llegó por último al Monte del Destino, y allí arrojó el gran anillo de poder al fuego en que se había forjado, y así por fin fue deshecho, y el mal que tenía se consumió. No contaba con los hobbits. En la arrogancia luciferina de Sauron, no contaba con la gente sencilla que describe aquí, que viven en las laderas y los prados. Fijaos qué manera más bonita de describir a los hobbits. Dice, la gente pequeña, los habitantes de las laderas y los prados. No, que hemos de entender que los hobbits no cuentan para nadie, ni para los humanos, ni para los elfos, ni nadie. ¿Cuál es el tema con esto? Sauron fue muy inteligente, dice, cualquier humano, por grande que sea, y ahí tienes a Isildur,
que coja el anillo, se lo pondrá y hará el mal enseguida, porque los humanos son un desastre. Los elfos, que son mucho más listos, no querrán ni ponérselo. Los elfos no querrán ni ponérselo. Se escapa, no Los lo enanos pone. querrán cogerlo y guardarlo. De todas las maneras, es decir, o sea, él se asegura que nadie en esa tierra, como mucho, mira, lo peor que le puede pasar es que se quede un enano, que no se perderá, pero se quedará guardado, pero nadie lo va a destruir. Un enano no es capaz de destruir el anillo, porque lo querría para él. Sí, y ahí, sí, sí. Porque atesoran tesoros. Y acordaros de lo que dicen, los 7 tesoros de los grandes reyes enanos empezaron con un simple anillo de oro. Exacto. Cuenta la leyenda que empezaron con un simple anillo de oro. Ahí está la clave. Él dice, tengo que corromper esta Tierra Media. Entonces, para los 9 hombres, 9 anillos. Para los 7 enanos, 7 anillos. Para los 3 elfos, 3 anillos. Pero los hobbits no cuentan con ellos, diciendo, los hobbits, estos no entran en la partida. Como diciendo, un perro, no claro, en el tablero, en el, entre comillas, Juego de Tronos de la Tierra Media, él dice, los hobbits no cuentan. Si viven en colinas y están ahí, son campesinos y les gusta ser felices y quererse entre ellos. Y fumar hierba. Cuando realmente ese era su poder. El poder de los hobbits es que se quieren entre ellos. Y quieren hacer comunidad. Y quieren hacer amigos. Y que son normales. Y quieren casarse y formar familias numerosas. Y llevar una vida completamente sencilla con sus huertos y su pequeña riqueza. Ni siquiera tienen ambiciones, riqueza de materiales. Entonces, el hobbit es despreciado. El único que se da cuenta de que los hobbits pueden ser valiosos es Gandalf. Y es el que le dice a Aragorn, vigila la comarca. Quédate siempre en los alrededores. Intenta ver qué pasa aquí. Que no entre el mal. Y no viene en el Silmarillion. Creo recordar que es en el 3er tomo del Señor de los Anillos, en un apéndice, donde Gandalf dice, ¿por qué Gandalf pensó que los hobbits no eran cualquier cosa? Porque al poco de llegar a la Tierra Media hay un invierno muy malo, de malas cosechas, y toda la Tierra Media lo pasa fatal. Pero quien mejor lleva ese invierno son los hobbits, porque comparten lo que tienen y se ayudan entre sí de la hostia. Y entonces dice, joder, estos pequeñitos, donde todos los demás están pasando penurias, ellos se han organizado y siguen hasta felices. Y es cuando dijo, esta gente pequeña tiene más cordura y más fortaleza, y en su bondad y en su inocencia hay más fortaleza que en las espadas de los hombres, en las hachas de los enanos, o en los ojos bellos y cabellos dorados de los elfos. Entonces, solo Gandalf se da cuenta. El resto los desprecian. Saruman desprecia a los hobbits, por supuesto. Y Sauron desprecia a los hobbits. Y los senescales de Gondor desprecian a los hobbits. Y luego, sin embargo, es la gente sencilla la que es capaz de portar el anillo. Ahora, que también aquí hay que decir una cosa. ¿Quién era Gollum? Es un hobbit corrompido, no lo olvidemos. No es de la comarca, vive en otra zona, no es de la comarca, pero es un hobbit al que el anillo le destruyó. Entender qué es el anillo es entender qué cosa es Gollum, y entender qué cosa es Gollum es entender qué es el anillo. Es uno de los personajes más interesantes de toda la obra de Tolkien. No aparece en el Silmarillion, sería hablar de otro tema, pero está claro que ese no entender que la gente pequeña, los habitantes de las laderas y los prados son quienes traen la liberación, es algo que Sauron no podía ni plantearse. Y claro, bueno, pues fue destruido, claro, por Frodo y su sirviente Sam. Pero igualmente, aunque Gollum es un hobbit corrompido, aguanta con el anillo muchísimos años. Lo que quiero decir es que el gran Isildur no aguanta con el anillo ni 3 horas. Nada. Nada, se le escapa a la primera de cambio. O sea, ojo, porque Gollum, siendo un hobbit malo, aguanta el anillo un montón. Y nunca quiere llevarlo a Sauron. Recordar que él dice que no. Él dice que no, que si lo llevamos a Sauron es el fin. Él quiere esconderlo y mirarlo. Pero... Sí, pero por eso fijaros que todo y ser el hobbit más malo de todos, porque ya mató a otro y tal, que para ser un hobbit eso es lo peor, porque lo más malo de un hobbit es que se cae uno una moneda. El hobbit más malo de todos, se cae uno en una moneda y la tapa y se la guarda él. Eso es el hobbit más malo de todos. Claro. Él es el más malo de toda la historia, que mata a un colega suyo. Vale, pero a pesar de todo eso, ni quiere destruir el anillo, ni quiere llevarlo a Sauron, y lo aguanta llevándolo un montón de años. Es decir, vale, acaba con él físicamente. Pero el humano más bueno de todos, que un ermitaño que se hubiera quedado el anillo para él, en 3 años está peor que... Hay que decir
que aunque no es del Silmarillion, es ya de los libros del Señor de los Anillos, hay que recordar que Frodo es en las minas, ¿no?, de Khazad-dûm, en las cuevas enanas. Frodo ve a Gollum que le sigue, creo que es en ese momento, ya no me acuerdo bien, y le dice a Gandalf, nos sigue la criatura, ¿por qué no la matamos? Y le dice, no mates tanto, igual no es tan fácil dar una vida como quitarla, etcétera. Le viene a decir, esto no es así, y le dice, ojo, a mí esto siempre me gustó, le dice Gandalf, por lo que sea, esa criatura repugnante que a todos nos provoca rechazo, forma parte de esto que ha pasado, del desastre de la Tierra Media, del desastre de Sauron, por lo que sea, él ha entrado en ese juego. Déjale, no vaya a ser que el que ahora parece repugnante tenga un papel que jugar en la Guerra del Anillo. Y resulta que es gracias a Gollum que realmente se gana la Guerra del Anillo. Porque Frodo en el instante final, pobrecillo, el héroe Frodo, tío, ¡paf! No es capaz, tío, joder. Ese momento se te saltan las lágrimas, coño. Pobrecillo, que ha cargado, tío, como con la cruz, con los pecados de la Tierra Media. Ha cargado junto a Sam. Y en la grieta del destino, maldita sea, joder. Bueno, pues todo esto se cuenta en el Silmarillion. Es interesante porque los tres libros del Señor de los Anillos son 4 o 5 páginas finales del Silmarillion, ¿verdad? Y luego me gusta, es como si fuera una anécdota de Gandalf, ¿no? O sea, realmente el Señor de los Anillos es una anécdota sobre Mithrandir, bueno, un tío de puta madre que se fue con unos que fumaban hierba y se cargaron el anillo. Hasta luego, Lucas. Sí, porque dice, casi todas estas cosas se lograron por el consejo y la vigilancia de Mithrandir, que efectivamente es Gandalf. Es así. Que la historia del Silmarillion y la historia del Señor de los Anillos es la historia del mundo cuando había magia, cuando había elfos, cuando lo divino todavía estaba presente. Porque él dice que, bueno, pues parte el barco de Círdan y se van, lo sabéis, a Valinor, o sea, al otro lado, al camino recto, cruzan al mundo metafísico, Frodo, Gandalf y tal, y entonces dice, cuando todas estas cosas fueron hechas y el heredero de Isildur, Aragorn, recibió el señorío de los hombres y el dominio del oeste, fue obvio entonces que el poder de los 3 anillos élficos había terminado. Y el mundo se volvió viejo y gris para los primeros nacidos. Para los elfos, el mundo, cuando la guerra termina, se vuelve viejo y gris. En ese tiempo, los últimos Noldor se hicieron a la mar desde los puertos y abandonaron la Tierra Media para siempre. Y los últimos de todos, los guardianes de los 3 anillos, partieron también, y el señor Elrond tomó el barco que Círdan había preparado. En el crepúsculo del otoño partió de Midlond hasta que los mares del mundo curvo cayeron por debajo de él, y los vientos del cielo redondo no lo perturbaron más, llevando sobre los altos aires por encima de las nieblas del mundo, fue hacia el antiguo occidente, y el fin llegó para los Eldar de la historia de los cantos. El último elfo en partir es Elrond. Es el último. Y cuando él se va, la magia del mundo termina. Y llega a un mundo viejo y gris, que es el mundo de los hombres. En realidad, al terminar el Señor de los Anillos, ¿qué es lo que empieza? Nuestra época. Donde la magia ha desaparecido del mundo, donde esa idea del reino de Valinor todavía con nosotros, Eru y luego todo ha quedado fuera. Estamos en la edad ya puramente humana. Entonces, en realidad, la obra de Tolkien ocurre entera en un tiempo mítico, prehumano, anterior a la edad puramente humana. El párrafo anterior, que es cuando Círdan le da el anillo de fuego a Mithrandir, a Gandalf, que le dice, toma esto, porque trabajos y cuidados te pasarán, pero él te apoyará en todo y te defenderá en la fatiga. Porque este es el anillo de fuego y quizá con él puedas reanimar los corazones y procurarles el valor de antaño en un mundo que se enfría. En cuanto a mí, mi corazón estará en el mar y viviré junto a las costas grises volando en los puertos hasta que parta el último barco y entonces te esperaré. Claro. Eso es cuando Gandalf llega a la Tierra Media, ha sido como Istari, es como una especie de ángel encarnado. Entonces cuando le entregó el anillo rojo, 3 anillos élficos, que se los quedó Elrond, Galadriel y el anillo rojo, Gandalf. El anillo rojo que es el que reanima los corazones y procura el valor que de antaño en un mundo que se enfría. Claro, es que lo habéis dicho antes. El mundo que ya ocurre en El Señor de los Anillos es un mundo enfriado, mágicamente disminuido, queda un dragón, queda un Balrog, los elfos se están yendo.
Y terminada la guerra, destruido el anillo, muerto Sauron, coronado Aragorn, empieza la edad de los hombres. Nosotros estamos viviendo la cuarta edad. Simbólicamente empieza nuestro tiempo. Nosotros hemos involucionado desde el tiempo de Aragorn hasta Pedro Sánchez. Pero lo dice muy simplificado, porque claro, o sea, piensa que Gandalf, lo que consigue Gandalf es algo imposible. Es, para empezar, juntar a todos los hombres que estaban ya desperdigados y estaban luchando entre ellos. Y además hacer que se enfrenten a Sauron. O sea, claro, es que lo que consigue... Bueno, y convencer también a Aragorn de que reclame el trono. Porque él ya tenía olvidado esa parte. Era solo Sí. y Montaraz y ya está. O sea, que el trabajo de Gandalf es bastante más arduo y el anillo le funcionó y le sirvió muy bien. Es el antagonista de Sauron, dicho por el propio Tolkien en los apéndices, no recuerdo ahora, creo que es del Retorno del Rey. Es el antagonista de Sauron en esta edad. Es decir, primera, segunda, tercera edad. La primera edad es la del Silmaril, la de la creación. La segunda edad, como la de Númenor, la tercera es esta. Bien, en la tercera edad, el antagonista es Gandalf. Pero quien le derrota es Frodo, son los hobbits. Y quien tiene que sacar provecho de todo eso es el rey que vendrá, el rey de las leyendas, el retorno del rey, que es Aragorn. En realidad yo digo que en la tradición indoeuropea, lo sabéis, ¿no? El druida, el rey y el pueblo llano, ¿no? Cada uno con los valores que le corresponde. Los tres están en el relato. Gandalf, la autoridad espiritual, portador de la sabiduría. El rey, el portador de la autoridad política, la fuerza, el valor, el coraje y la adhesión de los hombres, galvaniza a los hombres alrededor de él. Y luego el pueblo llano, que no sabe de estos rollos, que no quiere saber de guerras, que siempre te quiere ser feliz en su vida sencilla. Y en los tres hacen cada uno su papel. Gandalf como el antagonista, la autoridad espiritual que dice, oye, el argumento de la vida en esta época es derrotar a Sauron, todos contra él. El rey que vendrá, el retorno del rey, Aragorn, galvaniza a los hombres, galvaniza a todos alrededor suyo, y dice, yo soy el heredero, yo forjo de nuevo la espada, yo me mento en el camino de los muertos y el ejército fantasmal carga conmigo en la batalla. Y finalmente el pueblo llano, los sencillos hobbits, que son los únicos que son capaces de cargar con el anillo sin que los destruya. Aunque al final Frodo falla, el pobre, ¿no? Pero la providencia interviene. Esto es muy importante siempre en los relatos de Tolkien, la providencia interviene. Estaba Gollum, no lo quiso matar Bilbo y Gandalf recomendó a Frodo que no se lo matara. Posteriormente recordar que creo que es el hermano de Boromir, Faramir, el que puede matarle con una flecha y le dice Frodo, no lo mates. Pero le dice, ¿quieres que lo mate? Le dice, no lo mates. Y porque no muere Gollum, conseguimos destruir a Sauron, que como hemos dicho antes ha sido tan arrogante de creer que nadie ni siquiera se plantearía destruir el anillo. O sea, él tiene el convencimiento que el anillo, quien lo conoce no lo quiere ni destruir. Si lo toca, ya se lo quiere quedar. Y el que lo destruye, que es involuntariamente, al final, en algún día en su vida, era un hobbit. El caso es que yo creo que, mira, con todo esto que hemos visto durante todos estos concilios, que no sé ya cuántos llevamos, yo tengo que decir que es una maravilla releer de vez en cuando la obra de Tolkien. El Silmarillion, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Entonces, a quien nos vea, yo les invitaría a que se revisiten el Silmarillion, revisiten si no han hecho el Señor de los Anillos. Y en el caso del Silmarillion, a mí es el que más siempre me ha gustado leer. Y el que no importa leerlo a saltos. Todas las obras de Tolkien se puede leer a saltos, pero como El Señor de los Anillos es más novela, pues hay que seguir el argumento. Pero aquí se puede casi coger el capítulo que prefieras y leerlo. Y hay una belleza poética profundamente inspirada en cómo describe personajes, escenarios, tramas, argumentos. Pero al mismo tiempo hay esta profundidad teológica que no sé si la hemos conseguido trasladar a los que nos siguen, pero que a todos los que estamos aquí participando en el concilio nos parece lo más importante. O sea, yo invitaría a cualquiera que leyera simplemente La caída de Númenor, que es un capítulo relativamente corto, ¿no? Cómo realmente Sauron destroza a una civilización que estaba plena. Los Edain eran los hombres más plenos, los hombres más guapos, altos, fuertes y sabios, los más longevos. Y sin embargo, Sauron los corrompe. Y los corrompe porque les ha entrado una especie de no aceptación de la naturaleza humana. No aceptan el carácter mortal de lo humano. No entienden el don de Ilúvatar, que lo hemos mencionado antes. Y a partir de ahí entra la corrupción de Sauron. Y luego, bueno, pues yo siempre lo digo, en la música de los Ainur, con lo que empezamos, ¿os acordáis?
Joder. Es que no creo que haya un génesis más bonito que la música de los Ainur. Es de una belleza sublime. El Silmarillion es tan actual, pero incluso es atemporal totalmente, porque lo podría haber leído una persona de según qué momento del medievo, que ¿Sí? decir, esto está escrito para ahora, porque el mundo se está yendo a la mierda. Total, tío. En los años 20 y el mundo se está yendo a la mierda. El final de Roma, el mundo se está yendo a la mierda. El final del Sacro Imperio Romano Germánico, el mundo se está yendo a la mierda. Realmente, como el mundo siempre se está yendo a la mierda desde tiempos ancestrales, el Silmarillion es actual, porque es un mundo que se está yendo a la mierda constantemente hasta que alguien acaba con el mal definitivamente. Oye, no lo había visto así, me parece una idea increíble. O sea, es verdad, es atemporal hasta el punto de que si lo pudiera leer o se lo pudieran narrar en un cantar, un juglar a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿verdad? Rodrigo Díaz de Vivar diría, qué maravilla de historia. Su mundo ¿Qué de cosas he aprendido? Diría, ¿qué de cosas he aprendido? Y se parece a mi mundo. Y yo tengo que derrotar a Sauron y tal. O sea, entendería los simbolismos, ¿verdad? Pero es que ocurre en época romana o a un celtíbero de Numancia. Imagínate que a un celtíbero de Numancia le narran esto. Pues él diría, joder. Por eso está escrito con una profundidad que trasciende la modernidad. No es un libro moderno, es un libro que podía engatusar a un habitante de Numancia. Cosa que no va a ocurrir con el Ulises de James Joyce, que es una castaña, ¿verdad? Con el Ulises de James Joyce, pues se lo lees a Rodrigo Díaz de Vivar y te dice, oye, tío, no entiendo nada, ¿de qué coño me estás hablando? Sí. Entonces, ese carácter atemporal lo convierte en un libro que te puede acompañar toda la vida. Toda la vida. Bueno, y lo que comentamos en uno de los primeros, ahí cuando nos inspirábamos con los efluvios y la emoción del momento, ¿no? Es decir, cuando todo esté prohibido, cuando todo sea ilegal, cuando todo sea delito de odio, cuando todo sea, vamos, el mal absoluto reine, pues nada, cogeremos el libro de espadas, un dragón, bueno, aquí aún quedan más dragones, ¿no? Pero de espadas y varios dragones, demonios, bichos puntiagudos rubios que tocan el arpa, enanos que fuman marihuana con los pies peludos, hombres con barba y tíos pequeños con barba, que las mujeres son igual que los hombres, porque también tienen barba. Y ese puto libro tendrá todas las enseñanzas que el ser humano necesitará para levantarse de nuevo y alcanzar el paraíso. Y esa es la única puta verdad. O sea, si te hace eco en el alma la obra de Tolkien, ya sabes que tú no puedes asumir el mundo moderno, ni sus ideologías, ni sus filosofemas. Tú no estás ahí y lo sabes. El momento en que te toca el Silmarillion dices, oye, pues yo lo siento, pero entonces liberalismo, socialismo, nacionalismos, marxismos, capitalismo, no me vale ninguno. Para mí ya están amortizados. En lo que puedan haber aportado a nivel puramente práctico, instrumental, bienvenido sea. Pero en lo que es concepción del hombre, sentido de la vida, argumento de la existencia humana, no dicen nada. Es más fácil saber cuál es el argumento de la existencia humana con el Silmarillion. Que nacieron muertos. Claro. Las ideologías modernas nacen son paja mojada para mí, yo siempre lo digo. Tienen un valor puramente instrumental. No sirven para lo necesario. Por ejemplo, tener esta conexión ahora online, esto es maravilloso, pero no sirven para nada más. Pero es que eso no es modernidad, eso es un progreso tecnológico. Exacto. Pues como tener camisetas o tener armarios. O sea, cuando la gente dice estoy en contra de la modernidad y del progreso, no hablamos de un progreso tecnológico lógico. Claro. El problema es que todo este progreso siempre se usa para mal. Es decir, cuando se ha aprendido a construir mejor, no se ha hecho para hacernos mejores hogares, sino para que vivamos como yo con toda mi familia en 60 putos metros cuadrados y vivimos afincados en putas colmenas urbanas. Cuando se aprende a hacer telas, la industrialización hace telas, ya no, primero hicieron telas mejores y luego han hecho telas de mierda que parezcan mejores, pero se jodan más rápido para venderme otras. Aquí la cuestión es que el progreso económico-técnico, el progreso científico, no es exactamente lo que nosotros consideramos modernidad. Modernidad es una ideología radicalmente antimetafísica que pretende sacar del tablero cualquier concepción espiritual del hombre, la vida, la muerte y el sentido de las cosas. Bien, pues ese aliento espiritual es el que está presente en una obra como el Silmarillion. Y por eso es atemporal. Y podría gustar a Retógenes, jefe de Numancia antes de la caída de la ciudad frente a Roma. Entonces,
La modernidad no es lo que te da, sino lo que te quita. El problema no es lo que te da unos teléfonos móviles, sino que lo que te quita un sentido que te permita estructurar y argumentar tu vida de una manera espiritual. Eso es lo que se ha sacado de la ecuación. Y sin embargo, lo que está presente en el drama, porque hay que decirlo así, en el drama de la Tierra Media y del Silmarillion, que es un drama en el que todo el rato estás amenazado por la corrupción del alma, es decir, por el pecado, ¿verdad? Nos vamos a entender en términos católicos. Y el argumento de la vida es que el pecado no impere, que la corrupción del alma no impere en el mundo. Y por eso tiene que participar el sabio, el guerrero y el humilde campesino, como tres categorías casi paradigmáticas, ¿verdad?, de las cualidades que puede haber en el hombre. La parte trabajadora, sencilla, de hobbit, la parte de sabiduría, entre comillas, de druida, la parte de héroe, de guerrero, de jefe, que es Aragorn. Yo creo que todos los seres humanos pueden tener un poco las tres facetas, alguna más que otra. Bien, pues articularse a sí mismo y articular el mundo conforme a paradigmas de la tradición y de esa concepción espiritual. Eso es lo que está en la Tierra Media, eso es lo que está en la obra de Tolkien, y eso es lo que hace que esta obra no sea un mero entertainment, un mero divertimento, sino que sea también un arma arrojadiza contra la modernidad. Lo que la salvará es que parece un mero entertainment. Esa es la clave, claro. Esa es la clave. Claro, que no es una ideología. Este no es un libro, no es el Capital de Marx, ni la riqueza de las naciones de Adam Smith, ni nada de eso, ¿no? Es un cuento de fantasía con un anillo que es que te lo pones y te vuelve invisible, claro, parece otra cosa. ¿Alguno de vosotros ha visto una película de Pixar llamada Wall-E, que es de un robot? ¿Os suena? No. Deberíais verla. Deberíais verla, es lo mismo. Es lo que nos quieren hacer, como nos quieren, pero he hecho una peli para niños súper inocente con unos robots haciendo el subnormal con una planta. Cuando veáis a los humanos de esa película, por favor, y más con todo este último avance, tecnologías, zooms, confinamiento y su puta madre, mirar esa película. Y desde aquí también lo digo a todos los que nos escuchan. Mirar Wall-E. Y sobre todo, y no queréis ser como los humanos que quedan en Wall-E, empezar a luchar y afiliaros a la trinchera, porque la llevamos claro. Bueno, todo esto tiene que ver con que frente al gran reseteo, pues hay una contra, que es el gran despertar, de Great Awakening, lo están llamando. Entonces, en ese gran despertar resulta que encuentras de manera indirecta, transversal, un montón de pistas de que la gente está reaccionando. Lo que pasa es que hay cosas que serían más una pista, un síntoma, y cosas que son un fundamento, como es la obra de Tolkien. Claro, cuando él publica El Señor de los Anillos, le dicen que es literatura escapista, y se le toman a chirigota. Los modernos dicen, esto es literatura escapista, y él dice, la literatura escapista puede ser muy valiosa si es que necesitas escapar. Si estás metido en una cárcel, que te den la herramienta que te saca de la cárcel, no relativiza la novela, ¿verdad? Eso que tú llamas literatura escapista, a lo mejor es que te permite escapar de verdad. Bien, pues yo pienso eso. Escapar de verdad significa salir de los paradigmas modernos y dejar de vivir en ese mundo de nihilismo materialista que propone la modernidad. Es que además, volviendo a la idea que has dicho antes del druida, del líder y del pueblo, es una idea muy platónica que ya es de hace más de 2000 años que se ve en la República. Sí. La ciudad, que lo que es la justicia, que sería la ciudad perfecta, es el sabio, el soldado y el trabajador. Pero es que eso sí hace el paralelismo de que es mente, corazón y cuerpo. Total, exacto. Es la unidad. Sí, es una concepción orgánica y al mismo tiempo como trascendental de lo humano, tanto a nivel de tu propia fisonomía como de la sociedad. Entonces está la cabeza, el corazón, el cuerpo, o sea, el pecho, más que a veces el corazón se simboliza el pecho, el guerrero es el pecho. Sí. Sale ahí, a pecho descubierto, ¿no? Entonces, la bravura. Bien, y las manos y las piernas son la clase trabajadora, es el trabajador. Sí. La bravura, el pecho y la frente. Más que la cabeza es la frente, porque ahí es donde está la lucidez, el logos, el ver el mundo, el comprender el mundo. Entonces, tú mismo en tu propia estructura estás recogiendo la sabiduría tradicional. Y la sabiduría tradicional está haciéndote entender tu propia fisonomía y el orden que debe corresponder a las cosas, a la vida social, a la vida colectiva. Claro, una sociedad que niega la sabiduría, ¿qué coño nos puede esperar? Si considera que todo es relativo, si no existe la verdad.
Y el Silmarillion es eterno porque tiene alma y el alma es eterna. Por eso el Silmarillion es eterno, se puede leer en cualquier momento y es atemporal. Claro, no es solo, y eso también creo que lo hemos hablado en algún otro concilio, en el primero incluso, yo creo al hablar de la música de los Ainur, que parece un libro inspirado. No voy a decir revelado, no es eso. Pero un libro inspirado, es decir, no solo está el ego de Tolkien escribiendo, sino que el ego solo es el canal por el cual circula una inspiración. Como le pasaba a Juan Sebastián Bach, que el tío decía, es que no recuerdo haber hecho yo esta música. Es como si hubiera pasado a través de mí, yo solo la he traído aquí. Claro, esa experiencia, entre comillas, como de mediunidad, es lo que llamo una música inspirada, una obra inspirada. Bien, pues igual que Juan Sebastián Bach es música inspirada. De hecho, el otro día no sé quién lo escribía, no sé si era Cercas, que bueno, pues es abiertamente ateo. Decía, joder, es la única música que me hace pensar que voy a creer en Dios. Y digo, pero ¿cómo no te va a hacer creer que vas a creer en Dios? Si es que es una música inspirada. Bueno, pues este es un libro inspirado. A mi humilde entender es un libro inspirado, el Silmarillion y en general el Señor de los Anillos. Claro que sí. Solo menciono una cosa, y es que una de las cosas que el libro enseña es el mito de Pandora, que salen todos los males, pero en el fondo queda la esperanza. Y este libro lo que da es esperanza. Y además, repito, cuando no estaba aún Mr. Cangrejo, que la verdad existe y es útil. Bien, correcto. Y la esperanza queda al fondo de la caja y la verdad existe y es una. Pues si os parece podemos cerrar con lo que empezamos, leyendo el primer párrafo de la música de los Ainur. ¿Os parece? En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar. Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar, de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y en armonía. Vaya maravilla, crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Pues así empieza la música de los Ainur. La creación a partir de una música maravillosa inspirada por el Dios primero, a esa especie de ángeles o dioses que son los Ainur.